Año 2024. Conflicto en ascenso. En el mes de enero de 2024, la Federación Rusa decidió hacer la primera ofensiva externa a los confines en donde se había desarrollado la guerra hasta el momento. Un misil balístico ruso, el día 17 de enero del 2024, hizo impacto sobre el yacimiento en Teyekpuk, ocasionando la muerte de 103 personas de las 700 que trabajaban en las extracciones y lanzando 21 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Estados Unidos no tardó en responder, decidiendo desplegar ANT sobre trincheras y batallas, llevando a la muerte no solo a tropas enemigas, sino también a militares y espías aliados. Las ANT o armas nucleares tácticas se trataban de ojivas de baja potencia ideadas para escenarios bélicos, con el fin de reducir la lluvia nuclear e impedir en teoría que la propagación radiactiva llegase a la civilización. El bombardeo de parte de ambas potencias llevó a que la Organización de las Naciones Unidas, junto a los aliados en el conflicto, llevaran a revisión el caso, derivando en una reunión de emergencia a llevarse a cabo en marzo del 2024. A la espera de la reunión de marzo, 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, realizando una excepción a su reglamento, decidieron enviar cascos azules a paliar el conflicto momentáneamente. En ese mismo momento se llegó al acuerdo de que en la reunión de emergencia, tanto Estados Unidos y Rusia serían destituidos como miembros permanentes. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eran a la fecha 5 países: Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, los cuales tenían un estatus especial y único en el Consejo de Seguridad, siendo poseedores del poder de veto sobre cualquier resolución alcanzada. Es decir, que si cualquiera de estos países votaba en contra de una resolución, esta no podía ser adoptada, independientemente del apoyo de los demás miembros del Consejo. El estatus especial se debía a que estos países fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y eran considerados como las principales potencias militares y económicas del mundo. Reunión de emergencia del 4 de marzo. En marzo finalmente tuvo lugar la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con su sede en Ottawa, Canadá. La decisión tomada en la misma fue de sancionar a la Federación Rusa y Estados Unidos, llamando a su desarme nuclear completo e inmediato, además de tratar la renegociación de los tratados nucleares. La última decisión tomada fue el cambio de los 5 miembros permanentes, comprendiendo que los tiempos cambiaron y que 2 de los 5 miembros permanentes actuales son responsables habituales de conflictos a nivel mundial, quedarán suspendidos de su cargo temporalmente, hasta que los conflictos cesen y se dé lugar al debate para su reincorporación. Los nuevos miembros permanentes designados fueron Brasil y Alemania. El grupo de miembros permanentes a marzo del 2024 quedó conformado entonces por República Popular China, Francia, Reino Unido, Brasil y Alemania. Naciones Unidas decidió entonces encomendar a una nueva organización a que se encargara de desarmar y reubicar las bombas nucleares confiscadas a Rusia y a Estados Unidos. De esta forma, la nación que quedaría con más armas nucleares sería Francia, contando con 290 en su posesión. Las consecuencias de la guerra: la Unión Europea. Europa había ganado más poder en la ONU, pero los conflictos seguían aflorando. La intervención en Ucrania y Rusia por los cascos azules destaparon problemas que se venían ocultando en este continente desde 2022. El presidente de Polonia, apenas comenzando el corte del suministro de gas ruso a Europa, declaró que el hecho sería catastrófico para la gran mayoría del continente. 7 países se reunieron para llamar a una junta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Polonia, Serbia, República Checa, Rumania, Austria, Moldavia y Eslovenia, denunciando las pérdidas económicas que le generó la guerra, de la cual no habían querido ser partícipes. La guerra fue impulsada por la necesidad de poder de otras potencias y de demostrar su prepotencia ante el mundo. No generó otra cosa más que el deterioro del mundo moderno. Estas palabras fueron declaradas por el gobierno polaco, que sufrió caídas de más de 20 puntos del PBI entre 2022 y 2024, caída solo comparable con las invasiones sufridas durante la Segunda Guerra Mundial.
Ante la necesidad de gas y otros suministros, no habían tenido más remedio que comprarle a Estados Unidos insumos que debían recorrer 6.762 kilómetros, partiendo desde Florida en barco y de los cuales se producían ciertas pérdidas en el trayecto. No solo eso, sino que luego debían viajar 2.658 kilómetros para llegar hasta el territorio de Polonia. Las declaraciones de la presidencia de Polonia, comandada por Andrzej Duda, continuaron como se cita a continuación. ¿Nosotros provocamos la guerra? No. ¿Nosotros decidimos pelear esta guerra? No. Fuimos víctimas de misiles ucranianos que, intentando impactar a los rusos, cayeron en nuestro territorio. Hoy queremos formalmente denunciar ante este tribunal cómo 2 de los países miembros de esta unión utilizaron ilegítimamente fondos, armas y soldados de otros países para su beneficio. La nación de Polonia, en concordancia con otras 6 naciones aquí presentes formalmente, nos declaramos en contra del comunicado que impuso la Unión Europea y anunciamos el comienzo de renegociaciones de gasoductos con Rusia. Invitamos a más países a unirse al proyecto que junto a China y Rusia nos asegurará bajos precios hasta que la situación económica mejore, sumando a mejor infraestructura y a una más segura movilización del gas. Señores, en unos meses comienza el invierno y deben decidir si continuarán usando el gas estadounidense, generador de gran parte de esta crisis que todos los países europeos vivimos. La denuncia realizada en mayo del 2024 llevaría una investigación que duró 3 meses, cuando el tribunal llegó a una resolución. Se decidió sancionar a Francia y Alemania, miembros activos que influenciaron en la introducción de Europa al conflicto, a pagar la suma de 10.000 millones de euros, que serían repartidos en función de la magnitud en que el conflicto había afectado a cada uno de los países denunciantes. Por último, la Unión Europea formalmente se declaró fuera de la guerra contra Rusia y sentenció que el actuar de los participantes era independiente y ajeno a la Unión. Los hechos transcurridos durante la primera etapa del 2024 no hicieron más que aumentar las tensiones entre los países europeos, dando comienzo a la segmentación de la Unión Europea y la transformación del territorio a como lo conocemos hoy. Los primeros 7 países en firmar acuerdos con China, entre los principales Polonia, empezaron a notar un ascenso económico sumamente acelerado mientras se desarrollaba el fin del conflicto en Ucrania.